están? Bienvenidos mis amantes a su maravilloso y sexy podcast En la Cama con. Mi nombre es Ataí Coronado y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es necesario tocar porque aunque pareciera que es algo natural, algo que está dentro de la respuesta sexual humana, es decir, inherente a todos los seres humanos, pues no es así. Esto es el orgasmo, pero en específico en el marco del Día Internacional del Orgasmo Femenino, pues vamos a hablar de él. Y para eso he invitado y hoy tengo en la cama a Ale Ávila Flores. Ella es licenciada en psicología y es maestrante de educación sexual. Es mi compañera de la maestría. Ale, bienvenida. Muchas gracias, Ataí. Gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de estar aquí y bueno, vengo desde Autlán para acompañarte en este tema tan interesante. Gracias, yo sé que vienes exclusivamente al podcast. Claro, claro. No es que tengamos hoy módulo de maestría para nada, o sea, venimos al podcast y a grabar únicamente. Gracias, amiga, de verdad lo valoro. Muchas gracias. Vamos entrando en tema, Ale, vamos entrando en esto de ¿qué es el orgasmo? Y digo, obviamente vamos a hablar también del femenino, ¿no? Porque luego se preguntan, ¿por qué un día, y cuando yo estaba subiendo información acerca del Día Internacional del Orgasmo Femenino, ya sabes, hombres brincando y diciendo, ¿por qué no hay un día del orgasmo masculino? Y luego diciendo, ¿y por qué tiene que haber un día del orgasmo femenino? Y bueno, creo que es de suma importancia dejar claro que cuando se pone un Día Internacional de algo es para visibilizarlo, para sensibilizar respecto al tema, porque hay una problemática que atender ahí. ¿Cierto? Sí, así es. Efectivamente, cuando hablamos de orgasmo femenino es porque no está visibilizado. De hecho, muchas de las mujeres ni siquiera lo conocen. Algunas ni siquiera saben que existe. Otras lo han sentido, pero no saben qué es. Ni siquiera saben qué es. Incluso algunas no saben si lo han sentido. O sea, justamente el día de que hacía la publicación del orgasmo, me escribía una exalumna, caramba, siento feo decirlo, pero me escribe, oye, es que fíjate que creo que yo no tengo orgasmos. Y yo, ok, muy bien, tenemos tema que hablar ahí. Y me dijo, la verdad es que no sé si he tenido algún orgasmo. Y esa es una realidad. Creo que, bueno, por ahí las estadísticas, los estudios mencionan que el 30% de mujeres latinoamericanas no ha tenido un orgasmo. Sí, así es, efectivamente. Muchas de las mujeres no han tenido un orgasmo. Ahora, otra cosa, también creemos que el orgasmo solamente se da con una pareja. Ajá. Y no es así. También se puede dar desde la masturbación, conmigo mismo, sola. Claro, fíjate que este es un tema bien importante. ¿A qué me refiero? Nos han hecho creer o tenemos en nuestra cabeza que justamente nuestra sexualidad depende de una pareja y si es hombre, mejor, ¿no? Porque regularmente dependía de la sexualidad del hombre, es decir, cuando él quiera, cuando él decida, como él quiera y como él me enseñe. Y entonces las mujeres quedamos relegadas a lo que el otro quiera, como el otro lo decida, como el otro sepa, porque en una de esas, pues ni sabe. Y ese es uno de los temas fundamentales aquí. ¿Cómo va a saber un hombre más de la sexualidad femenina que una mujer? Y ojo, no estoy hablando de los expertos que pueden pasársela estudiando un montón de cosas. Estoy hablando de la gente de a pie, ¿no? De las personas de a pie que podemos simplemente encontrar en la calle y decir, bueno, sí, ya tienes relaciones, pero ¿qué tanto sabes de la sexualidad femenina, no? Así es. De hecho, ahorita que platicamos sobre este tema, recordaba una conversación hablando de personas de la calle, cualquier persona. Iba pasando por un lugar y estaban dos chicas platicando y una de ellas comentaba que pues es que ¿cómo va a sentir algo más sin penetración? No hay más. Hablaban precisamente de ese tema del orgasmo femenino, porque eran mujeres. Decían, pues es que sin un pene y sin una penetración no hay algo más que sentir. Me quedé con eso en mente, ¿no? Pensando, o sea, voy por la calle, es un tema ahorita de plática y cómo siguen pensando todavía en estos tiempos que solamente por un hombre o por la penetración pueden sentir un orgasmo. Claro, cuando en realidad lo que nos hace llegar al orgasmo tiene más que ver con una estimulación de clítoris y que no necesariamente por la penetración alcanzamos zonas o terminaciones o partes del clítoris para estimular. En algunos casos sí,
pero necesitamos como saberle y conocerle para tener ese acceso a esa parte donde dicen, por ejemplo, la zona G, donde pueda tal vez alcanzarse, en algunos casos con algún pene, en algunos casos con algún juguete o en algunos casos tal vez con una estimulación digital, manual, ¿no? Pero el creer simplemente que todo se puede alcanzar o que solamente el orgasmo se puede alcanzar mediante un pene es otra vez relegarlo a que tiene que haber algo más para que yo pueda disfrutar o tiene que haber incluso alguien más y tiene que tener un pene para poderme hacer sentir placer a mí, ¿no? Así es. Entonces creo que este tema, y bueno, ya lo platicábamos un poco, viene desde toda esta tradición de represión y relegar la sexualidad de la mujer a la del hombre. Es decir, ellos son los que tienen que saber y pues entre menos sepas tú de tu sexualidad, menos placer tienes. Así es que yo digo, pues si no conoces ningún otro placer y sientes el que te da un hombre, pues dices, ha de ser este, ¿no? Esto es lo que hay que sentir independientemente. Y luego, si llegaste virgen al matrimonio y lo que sientes o lo que conoces de la sexualidad o del erotismo solamente es lo que conociste con esa persona con la que te casaste, pues ni siquiera tenemos referencia para decir si es bueno, malito, regularcillo o si va aventajando en este tema, ¿no? Sí, y creo que también es muy importante la parte del autoconocimiento, porque ni siquiera nos conocemos como mujeres a nosotras mismas y de aquí que salga el día del orgasmo femenino. Porque al no conocernos, no vemos lo que realmente es, no sabemos qué es como tal el orgasmo y bueno, lo dejamos a otra persona. Entonces esta importancia, ¿no? del día del orgasmo femenino para visibilizarlo y que las mujeres empiecen a autoconocerse, a conocer su cuerpo y a saber qué es lo que realmente les gusta, que eso es muy importante cuando nos conocemos. Claro, fíjate, algo de lo que yo veo mucho en la consulta cuando llegan mujeres con problemas, alguna disfunción, alguna alteración en su vida erótica, les pongo y, a ver, te vas a ver con un espejito, ¿te conoces? Y para mí sería algo bien básico y de verdad, la gran mayoría de mujeres ni siquiera se han puesto un espejo entre las piernas para checar, para revisar, para conocer cómo es esa parte de su cuerpo. O sea, ¿es esto tan velado? ¿Es esto tan tabú? ¿Es esto tan oscuro? ¿No? Que ni siquiera nos atrevemos a mirar qué hay ahí abajo. Entonces, pues ya sea que alguien más se encargue de mi zona y de mi parte, y creo que esto también puede estar influyendo en que a veces nos da pena que alguien tenga acceso a esa parte, ¿no? De nosotros, ya no con un pene, con una boca, con una lengua, con una carita, una nariz. A muchas mujeres les da pena que accedan a esa zona, por ejemplo, para practicar un sexo oral, ¿sí? Porque pues ni saben cómo es, ni se conocen. Me venía a la cabeza el caso de una consultante que le dije, bueno, te vas a poner un espejito y te vas a ver, y te estoy hablando de una mujer casada con 3 hijos. Y entonces me decía, ok, ¿te la viste? Sí. ¿Y cómo está? Rara. Y yo, ok. No sé si las que viste, has visto en el porno únicamente, cómo son todas súper estéticas. Todas son tan diferentes, todas las vulvas son tan diferentes, pues como tener diferente la boca, los ojos, las manos, el cuello, lo que sea, ¿no? Pero hasta ahí llega ese desconocimiento. Es como hasta ay, como rara, como fea. No me gustó cuando la vi. Y es como, pues sí, nomás que es tuya. Así es. No, incluso aparte de que no nos la conocemos, ni siquiera sabemos que no, o sea, cómo huele, cómo se percibe, cómo se siente. No sabemos nada de eso. O sea, las mujeres, creo que en su mayoría, con el porcentaje que hablabas hace un momento, pues ni siquiera la conocemos para nada. Bien decías de la estética, ¿no? Que se maneja en el porno. Y bueno, hay muchas mujeres, ahorita yo también recordaba, que comentan, es que es rara, es que mis labios son más grandes, es que creo que no soy normal. Y como el no conocernos, no platicarlo, que creo que esto es muy importante, platicarlo entre mujeres, creemos que algo está mal en nosotros. Así es. Cuando no es así. Hay, como lo decías, hay una inmensidad en colores, formas, figuras, sabores. Sabores. Así es. De que platicábamos ayer de los sabores, Sí. ¿no? Sí,
Claro, y que bueno, justamente el que esté tratando de visibilizarse esto del orgasmo femenino, no es nada más que a alguien se le ocurrió y ya. O sea, es una búsqueda de estar poniéndolo sobre la mesa para que las mujeres vayan, tengan esta curiosidad y se exploren, porque creo que una de las mayores formas de control que han tenido y que ha tenido el sistema en las personas en general es en la sexualidad, al normarla, al estigmatizarla, al relegarla, al convertirla en un tabú, pero bueno, más la sexualidad femenina. Incluso se puede hablar de estudios en sexualidad y vas a encontrar muchos estudios de hombres, por ejemplo, porque la industria empezó a hacer estudios muy amplios, sobre todo a raíz del descubrimiento de Viagra, pero en hombres es más visible, una erección es más visible que cuando una mujer se excita. Entonces, muchos de los estudios refieren a la sexualidad femenina como más compleja, como varias disfunciones, o sea, no son tan específicos los resultados y los hallazgos que reportan los estudios en la sexualidad femenina. Sí, pues es que si nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que, bueno, regresándonos, la mujer se le relegó, se omitió su sexualidad como tal, incluso pues podemos verlo en nuestra cultura, ¿no? Simplemente, nuestra cultura mexicana, cómo quedó relegada, convertida en un tabú para ni siquiera visibilizarte como mujer, en general como mujer. Ahora, si nos vamos a la parte de la sexualidad, que es la que ha trascendido todavía hasta estos tiempos, pues está todavía más oculta. Ya empieza a visibilizarse un poco con este tipo de temas, este tipo de maestrías como la que estudiamos, pero aún hay mucho tipo de por trabajar. programas donde Este nos tipo de ponemos a programas. hablar. Y bueno, vamos a ver, porque creo que para muchas mujeres puede resultar como no sé, tener esta curiosidad de decir, ¿y cómo es un orgasmo? ¿Tú crees que podemos definir un orgasmo, Ale? Yo creo que conforme las mujeres vamos hablando sobre este tema, nos vamos dando cuenta que es un orgasmo, porque son distintos. Claro. Son distintos, cada persona somos distintas. Simplemente como un estornudo, ¿no? Es muy distinto el estornudo mío al tuyo o al de alguien más. Entonces los orgasmos igual son distintos en cada una de nosotras. Claro, y bueno, de repente podemos encontrar definiciones como que dan los expertos, pero son unas definiciones, estaba revisando así de, bueno, vamos a definir orgasmo, ¿no? Y son contracciones tónico-clónicas y no sé qué, y yo así de changos, eso no lo va a entender la gente, o sea, si cualquier persona se pone a leer eso, no va a entender qué es un orgasmo, no va a entender cómo se siente. Creo que al final... Y luego a veces podemos decir, bueno, se ha tratado de tener estos acercamientos hacia una forma más coloquial de definir un orgasmo y justamente nos encontramos que se definen muy diferentes los orgasmos, ¿no? Cada quien lo definimos desde cómo lo hemos sentido, ¿no? O sea, es como, y luego, bueno, nos vamos a todas estas clasificaciones del orgasmo que luego es como, sí, lo que tú quieras, pero ¿cómo se siente un orgasmo? A ver, Ale, cuéntanos cómo se siente un orgasmo. Ahí, qué divertido. Mira, bueno, como te decía, es diferente. Por ejemplo, estuve en un curso donde estábamos varias chicas y cada una definía su orgasmo. Es muy diferente en cada una. Hay quienes podemos definirlo como piquetes, que se sienten rico, por supuesto, pero también tenemos personas que pueden decir, es que es lo máximo, o es como llegar al cielo y ver las nubes y regresar. Ajá, así es. O hay por ahí una definición que era como un morir pequeño o algo así, la muerte. Ándale, la pequeña muerte. Hay de todo tipo de definiciones y de todo tipo de sentires. Uno que me llama mucho la atención, no es mío, pero me llamó mucho la atención. Del tuyo, Ale, por favor. No, escucharlo fue que después de sentir ese placer venían miedo, culpa y vergüenza por lo que sentían. Entonces no era cómodo sentir un orgasmo. Y creo que tiene que ver con esta parte de los tabús y nuestras creencias. Pues es que si ni siquiera nos hablan de eso, donde realmente es como tú no tienes que estar pensando en eso, no debes tener acceso a eso, entonces hasta que te cases, ¿no? Y entonces ya cuando te casas es como, ¿y ahora qué hago con esto, no? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo debo hacer? Y claro, nos metieron tanta culpa y nos metieron tanta represión y nos metieron tanto mal rollito que
cuando sentimos placer, y no solo en lo erótico, o sea, pareciera que la cultura es como, no sientas placer, o sea, y las mujeres sobre todo, porque si sientes placer, algo debe estar mal, ¿no? Entonces imagínate, sí, bueno, que una persona te diga, yo cuando ya sí sé que llega un orgasmo, pero cuando llego al orgasmo, llega la culpa, híjole, qué fuerte para esta persona, ¿no? Así es, sí, por eso creo que también es muy importante este tipo de programas, para entre las mujeres escucharlos, platicarlos e ir identificando cómo me siento durante mi encuentro erótico o autoerótico, Claro. y ir viendo mis sensaciones. Eso es muy, muy importante, la parte de las sensaciones. Estaría bien padre que nos escribieran todos quienes nos ven, todas la amplia audiencia de mujeres que nos escuchan, que nos pudieran escribir, dejar ahí en los comentarios cómo son sus orgasmos, porque algunos, por ejemplo, los definen, Ale, como, ay, sí, yo voy a hablar de los que yo he escuchado en consulta, no, los que he escuchado en consulta, algunos definen justamente, y creo que justamente es diferente, no solo entre nosotras, sino en el momento. O sea, claro que he llegado a experimentar unos muy intensos, unos más ligeritos, unos que, por ejemplo, van como subiendo, 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 suavecito, suavecito, suavecito. Y llega un punto así como, ¿no? Y yo siento así como, y le digo, haz de cuenta como si aventaras una piedrita al agua. Y siento como así como si se expandieran así las ondas en el cuerpo, ¿no? Ese es un tipo de orgasmo. Pero si pensáramos que así lo tenemos que sentir todas, pues no lo tenemos que sentir todas así. Como dices, algunas sienten justamente esa irrigación sanguínea ahí en la pelvis, está con tanta congestión, hay tanta sangre acumulada que justamente a la hora de que eso así como que pum, llega al clímax, lo que hace es que vuelve otra vez a salir, empieza a salir otra vez la sangre de esa zona y es como ese que se va así, ¿entiendes? Sí, oíste que claro, y recordando. ¿No? Entonces se siente en toda esa área, pero algunos dicen, bueno, hablan como de estos dos tipos de orgasmos, ¿no? Como el genital y otro que hablan de cuerpo completo. Bueno, clasificaciones, yo creo que nos vamos a aventar, más bien chécale en el blog, vamos a hablar de clasificaciones de los orgasmos, pero estos que hablan como genitales, como muy centralizados, muy focalizados, pero luego también estos otros en donde se siente así como hasta la cabeza y se te desbloquea el mundo. La piel, el cabello, las uñas. Los piecitos así me han dicho que se hacen así los deditos, ¿no? Pero justamente es tan única que estaría muy padre que realmente cada una de nosotras pudiéramos experimentarlo. Y creo que para poder dejarles aquí algo así a las personas que nos escuchan, si son chicos, por favor apréndanselo, chéquenlo con sus parejas, si tienen parejas chicas, y si son chicas, pues tomen notita, porque creo que es bien importante hablar de que es como en estos dos niveles, desde la cuestión muy práctica, sería necesario que uno nos conozcamos, ¿no? Así es. Sí, o sea, que podamos hacer esta exploración, por ejemplo, ¿no? Esta exploración de nuestra área genital para revisar cómo está, qué tiene, cuántos hoyitos, cuántas cositas, olores, formas, pero luego también una exploración, pero más de sensaciones, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Dónde siento? ¿Cómo siento? ¿Qué tan rápido? 2 deditos, un dedito, ¿dónde le pico? ¿Dónde? Y este tipo de cosas justamente nos lleva a que nos conozcamos. Si no nos conocemos, de verdad, nadie puede encargarse de nuestra sexualidad. Efectivamente. Y no solo eso, también hablábamos hace rato de los sabores. Creo que también eso es muy importante porque luego nos hicieron creer que es sucio, que es malo, que es pecado, cuando realmente al conocer también nuestro sabor podemos identificar la diferencia de sabores según lo que comamos. Ah, sí. Incluso nuestro tipo de pH o simplemente hasta parte de nuestra personalidad tiene ciertas características para que el sabor sea distinto y el olor. Claro, y que también depende del día del ciclo en el que nos encontremos. Eso también cambia cañón. O sea, hay unos días en que huele así hasta dulcecito, bueno, no sé, a mí me han contado, ¿no? Y otros días en que no tanto, pero también eso varía. ¿Y cómo vamos a saberlo? Explorando. Creo que justamente en la parte como más práctica, conocernos, explorarnos, masturbarnos, ¿no? También no estar forzando, porque a veces nos quedamos con esta idea de, es que tengo que tener un orgasmo siempre, y vamos en búsqueda del orgasmo, y vamos como, esa es la meta, y no necesariamente. No, yo creo que aquí el objetivo sería autoconocernos,
saber qué nos va gustando de lo que vamos haciendo, porque vamos grabando memorias en nuestro cuerpo, y disfrutar el camino. Yo creo que aquí no es la meta, es el camino. Pudiéramos sentir placer en todo momento y no sentir un orgasmo, pero sin embargo haber disfrutado de ese placer que se tuvo durante ese autoerotismo o encuentro erótico con otra persona, y no haber sentido un orgasmo, pero sí haber sentido mucho placer. Y bueno, pues si llega el orgasmo, pues qué genial, ¿no? Bienvenida. La cereza en el pastel. Así es. Claro, pero es eso, no es el pastel, es la cerecita en el pastel. Y creo que cuando más vamos en búsqueda de esto, es cuando más podemos bloquearlo. En realidad es una respuesta que va a llegar regularmente si tú haces todo el proceso. O sea, es ya una respuesta a un trabajo. Ni siquiera es como tengo que esforzarme en eso. Es una respuesta a un trabajo. Tú haces toda la chamba, entras en esta respuesta, entras en la excitación, subes la meseta. Y cuando estás ahí, si sigues chambeándole en esto, en disfrutar, en sentir, en conectarte con tu cuerpo, va a llegar. No tenemos que estar, es que tengo que tener un orgasmo. O como estas prácticas de vamos a llegar al mismo tiempo. No, señores. ¿Cómo les explico? Sí, porque somos cuerpos distintos, entonces tienes razón en eso. Esa parte de llegar juntos creo que la hemos romantizado mucho. Horrible. Y creemos que es lo mejor, pero yo creo que lo importante es disfrutar el camino a lo que pueda pasar. Claro. Cuéntanos un poquito de estas experiencias que tú has tenido, Ale, en estos talleres donde ya afortunadamente se está popularizando estos lugares, espacios, donde invitan a las mujeres, las dirigen, las van acompañando en este encuentro con ellas mismas, con su cuerpo y con todo esto que muchas veces tenemos ahí dormido, ¿no? Esta sexualidad por ahí media apagada. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ay, pues ha sido muy, muy interesante y genial, la verdad, porque conocer, ver diferentes vulvas, eso a mí me pareció muy importante, ver que son diferentes colores en vivo, no en una foto, no en un porno, sino en vivo, ver otra mujer y dices, wow, o sea, cómo los cuerpos al final son cuerpos, somos distintos, pero todo es muy hermoso. Son hermosas. Sí, todas son hermosas. Todas son hermosas. Ok, ¿qué fue lo que te hizo a ti? ¿Qué fue lo que en qué fue lo que te ayudó? ¿Te destrabó algo? ¿Te llevó o sea, aparte de haber visto que las vulvas son hermosas, ¿te ayudó a conocer algo de ti? Claro, porque había muchas partes de mi cuerpo, específicamente esa parte de la vulva que jamás había visto. Como lo comentabas, iniciamos con algo similar a lo que tú le comentaste a tu consultante, utilizando un espejo para ver nuestra propia vulva, mientras las demás veíamos la vulva de la compañera. Y bueno, el ver nuestra propia vulva, ver la diferencia de las otras que habíamos visto, conocer cada una de las partes, tocarlas, sentirlas, probarlas. Ok. Es totalmente diferente, porque esa parte de sentir y probar mi propia vulva, pues sí te hace romper muchos tabús, como ese que les comentaba, ¿no? Sucia, mala, pecado. Huele feo. Huele feo. Y realmente no es así. Cada una tiene un olor característico y en diferentes momentos sabe y huele diferente. Y la vulva huele a vulva. Si quieres chocolate, comes chocolate. Si Claro. quieres que te sepa fresa, comes fresa. Así ¿No? es. O sea, la vulva sabe a vulva. Y ya, Efectivamente. ¿no? Que creo que justamente este es uno de los puntos que habría que poner como muy claros en que para poder disfrutar mejor de nuestra sexualidad, como ya lo decía Ale, disfrutar el proceso. O sea, básico, disfrutar el proceso, conocernos, explorarnos, masturbarnos. No podemos dejar nuestro placer en manos de alguien más. Nuestro placer es responsabilidad propia. Y otra cosa que creo que también sería como muy clave dejar aquí para que pudiéramos acceder quienes no han accedido, más allá de también de prácticas, ejercicios, estrategias que pudiéramos brindar o que se pudieran obtener, si no las conoces, acércate a una experta, acércate a un experto en sexualidad que te pueda orientar, pero algo también súper importante, nuestras creencias limitantes. Es necesario identificarlas y trabajarlas, porque justamente estas creencias son las que nos impiden estar en el lugar, en el acto, en el momento, estar presentes. A veces estamos pensando en ¿qué? En la llantita, en la celulitis, en que si yo no estoy cómoda como me siento hoy, si yo no estoy cómoda a verme desnuda, si yo no estoy cómoda con mi olor, si yo no me siento a gusto con, ¿no? O sea, un montón de cosas que nos llevamos a la cama que no están chidas. Así es. Y sabes, creo que esta parte que comentas es muy importante. Hay que tener
mucha paciencia con nosotras mismas también. Así es. Porque al irnos conociendo a nosotras mismas, ir conociendo nuestro cuerpo, pueden salir esas culpa, vergüenza, miedo, esos tabús, y también es irlos trabajando poco a poco para ir pasando a otro tema diferente. Porque conforme vamos trabajando en eso, que nos sirve para el autoconocimiento, podemos ir disfrutando más de nuestro propio cuerpo. Claro, y esto de disfrutar de nuestro propio cuerpo va muy de la mano con que no solamente podemos tener erotismo con alguien más. El erotismo también es individual, también es con nosotras, y no como decía Niurka ahí que ella solita se daba amor, también ella solita se daba, también nosotras solitas podemos darnos. ¿Por qué? Porque el masturbarnos es hacer el amor con nosotras. Esa frase a mí me encantó cuando la oí, dije, sí es cierto. O sea, el masturbarnos, el tener esta interacción con nosotras, el darle placer a nuestro cuerpo, es darles ese cariñito, que a veces estamos esperando solo de la otra persona, o estamos esperando solo que la otra persona esté brindando y brindando y brindando. Oye, yo también puedo. Y yo también me hago responsable de eso. Y cuando nosotras nos hacemos responsables, es más fácil poder incluso también orientar a la otra persona en el cuerpo propio, porque la otra persona no puede ser experta en mi cuerpo, ¿no? Por mucho que, sí, él ya sabe cómo me gusta. Oye, pero ¿y si exploras otras cosas donde tal vez te des cuenta de que también otras cosas te gustan? ¿No? Sí, así es. Sí, eso es muy importante, el irnos conociendo, autoexplorarnos y después, si lo compartimos con alguien más, ya sabemos que nos gusta. Claro, ya le dices, mira, por ahí no, espérate tantito más, arribita, arribita, arribita. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Bueno, yo creo que este tema da para mucho y me gustaría que siguieras acompañándonos en algún otro episodio, Ale, y seguir hablando de esto de la sexualidad femenina que creo que nos hace mucha falta a muchas mujeres, porque de verdad creeríamos que ya estamos como del otro lado, ya hay mucha información y no es así, ¿no? Claro que sí, y con mucho gusto. Creo que otro tema muy interesante va a ser algunas técnicas de masturbación. Exactamente, y ya estás comprometida para el siguiente programa hablando de técnicas de masturbación femenina. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ale, por haber venido desde tan lejos a acompañarnos hoy. No, gracias a ti, de verdad. El agradecimiento es mutuo. Gracias por la apertura, gracias por venir a hablarnos de toda tu experiencia. Gracias. Y bueno, nosotros, les invito a que sigan viendo los otros podcasts si les interesa, que sigamos tocando algunos temas para traer invitados aquí. Pónganlo ahí en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que todos los podcasts salen los martes a las 7 de la noche. Estén bien atentos. Y bueno, nosotros nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.